Hola a todos, muy buenos días. Me llamo Giovanni Padilla, soy el profe de fotografía del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones. Bienvenidos a todos a esta nueva y como segunda temporada, segunda parte del taller de fotografía por videotutoriales. Y pues a los estudiantes antiguos, pues qué chévere que aún continúen con el proceso y a las personas que se integren. Y nada, pues el tema toda semana a semana siempre va a ser aprender y aprender cosas nuevas. Eso no significa que las personas que ya llevaban tiempo antes en el taller y pues que se vaya a repetir los ejercicios y los retos, sino realmente es siempre se va a buscar abordar y temas nuevos. Para la sesión de hoy vamos a repasar un concepto que manejamos el semestre pasado, pero que no lo hicimos en modo de reto. Entonces, ya les comento acerca de ese concepto. Por ahora, digamos que para introducción, quería mostrarles mi equipo. ¿Por qué quería mostrarles como el equipo que yo manejo? Y antes de comprender el término, digamos, el concepto de qué queremos hacer o cómo tomar fotos o qué tipo de fotos existen, que es algo que en otras sesiones del semestre pasado se manejó, pues quiero que comprendamos un poco como el equipo que se utiliza para diferentes modos. Entonces, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta que también había hecho anteriormente y es, para ustedes, ¿qué es la fotografía? Ojo con esto. Y para las personas que ya seguían el taller, quiero que me contesten qué es la fotografía de acuerdo a lo que ustedes pensaban antes de haber hecho el taller del semestre pasado y qué diferencia tienen de ese concepto a el que tienen ahora después de haber visto el taller. Y para las personas nuevas, pues nada, simplemente es un concepto muy básico. Para ustedes, ¿qué es la fotografía? No quiero que entren a Google y que miren qué significa la palabra fotografía y cosas técnicas, sino realmente qué significa para ustedes la fotografía. ¿Listo? Bien, como les había dicho, quería enseñarles un poco mi equipo, porque de acuerdo al equipo que yo tengo de trabajo, busco ciertos intereses. Lo que quiero en la clase de hoy es que cada uno de ustedes identifique esos intereses, qué les mueve la fotografía. Hay personas que les gusta simplemente tomar fotos casuales en eventos, en cumpleaños, en cosas de la familia. De pronto hay personas a las que les gusta tomarle fotos a los hijos, a las mascotas. De pronto hay otras personas con intereses un poco más amplios y quieren hacer fotografía de naturaleza, y eso también ya se divide en otras cosas. De pronto hay gente que quiere realmente tomar este tema de la fotografía un poco más en serio y que quieren comprar equipos un poco más costosos. Entonces por eso quería mostrarles esto. Como sé que la mayoría de las personas que están haciendo este taller son personas que cuentan con estos equipos, con celulares, y empecemos por ahí. Los celulares es una muy buena herramienta para hacer fotos. En este caso, bueno, el celular que tenemos aquí tiene una sola cámara. Los celulares de ahorita hay unos con 4 cámaras, con 3 cámaras. Y ya vamos a hablar acerca de qué diferencia en tener una o varias cámaras en los celulares. Este es un equipo muy útil porque realmente un celular es algo que pasa desapercibido. Entonces nosotros podemos tomar fotografías por la calle sin que llame demasiado la atención. No es lo mismo cuando saquemos una cámara muy grande a tomar fotos, porque pues instintivamente la gente como que tiende a esquivar ese tipo de imágenes, ¿no? Si ven que alguien les está tomando fotos, pues de pronto no les puede agradar tanto. Entonces los celulares son muy útiles porque digamos que toman fotos de una forma correcta, pues son pequeños, son ligeros, caben en cualquier bolsillo. Y pues bueno, este sería nuestro primer elemento. Y como les digo, la mayoría de los retos que vamos a hacer este semestre van a ser pensados tanto para tomar fotos con equipos para las personas que lo tienen, como para tomar las fotos con los celulares. ¿Listo? Bien. El segundo equipo que yo tengo, yo manejo dos líneas. Yo manejo unas cámaras análogas como esta y una cámara digital como esta.
Mi cámara análoga en este caso es una Yashica y tengo otra Canon, y básicamente en esta Yashica manejo un lente, un 50 milímetros, y hace poco hicimos con la Minuto un video tutorial, una clase maestra en la que mencionaba un poco los tipos de lentes. Resulta que el lente de la fotografía está inspirado en nuestro ojo, es algo que vamos a repasar en el transcurso de los talleres. En especial los lentes que están del 35 al 50 milímetros. Ya les explico qué son esos números para las personas que de pronto no comprenden de lo que les estoy hablando. Entonces básicamente estos lentes son muy similares a el ojo humano. Muy bien, y como les digo, estas fotografías, estas cámaras son de rollo, y son, digamos que bastante buenas, pero pues obviamente la fotografía análoga ahorita está bastante, es un poco más costosa, ¿no? Los rollos, el papel, el revelado, algo que la fotografía digital, sean los celulares o sean las cámaras, pues es mucho más fácil, ¿no? Puedo tomar la cantidad de fotos que quiera hasta que se descargue alguno de los dos equipos. En mi caso, para la fotografía digital manejo algunos tipos de lentes. Estos lentes que yo tengo aquí son lentes para la cámara análoga que tengo de Canon. Sin embargo, conseguí un adaptador para que estos lentes análogos sirviesen para mi cámara digital. Sé que esta cámara parece como si fuese de rollo, pero no es una cámara de rollo. Esta es una cámara un poco diferente a las que normalmente se conocen como cámaras digitales, y se llama una cámara sin espejo. Normalmente las cámaras tienen un espejo adentro, pero esta tiene el sensor directamente. Y los lentes que yo tengo son lentes más de tipo angular. Este es un 25, que es un lente un poco más abierto. Como les digo, ya vamos a hablar ahorita de los tipos de lentes rápidamente. Y perdón, este es un lente zoom y este es un lente también un 50, que es similar al ojo humano. Bien, el tipo de lente que nosotros tengamos va muy de acuerdo con el tipo de fotografía que nosotros busquemos hacer, ¿sí? En el caso de los celulares, pues los celulares ahora, los de ahora, traen un gran angular, traen uno para hacer panorámica, traen otro para enfocar, otro para... Bueno, ya les hablaré después de los tipos de lentes de los celulares, pero digamos que son un poco más todoterreno, muy similar a los lentes que traen las cámaras compactas. No tengo una aquí en el momento, pero pues las cámaras que cualquier persona tiene, las cámaras familiares. En la fotografía digital sí cambia bastante, y bueno, digital y análoga, sí cambia bastante el tipo de lente para el tipo de fotografía que nosotros querramos hacer. En este caso, los lentes que yo tengo son un 25 milímetros 1.8, que es este que tiene la cámara puesta, y este es un 50 milímetros, este es un, bueno, se me olvidó aquí el número, es un 75-200. Todos esos lentes que les dije, bueno, perdón, el 50 y el 25 son lentes fijos. Significa que si yo voy a utilizar esos lentes, yo no voy a poder acercarme o alejarme girando el botón o moviendo la cámara, como si lo puedo hacer con los celulares. Es decir, es un lente fijo que debo ajustarme a la medida de ese lente. Los lentes fijos tienen una ventaja, y es que como no tienen que ajustar mediante el zoom, tienen un mejor enfoque, son más rápidos. Y estos lentes, que son lentes zoom, el 75-200 y el 15-45, que es el que venía con la cámara, son lentes zoom. Estos sí me permiten desde la cámara alejarme y acercarme, como lo puedo hacer con los celulares o como lo puedo hacer con otras cámaras compactas. Y estos lentes, claro, dan una ventaja, y es que yo puedo manejar varias medidas sin necesidad de estar, como había dicho, acercándome con estos lentes. Y esto pues para las personas que tienen cámara, ¿sí? Como les digo, ya vamos a hablar acerca de los tipos de lentes. ¿Por qué les digo las medidas de estos lentes? Digamos que a mí el tipo de fotografía que me interesa es, y me gusta mucho la fotografía artística, claro, soy artista plástico, y también me gusta mucho la fotografía de calle. Entonces digamos que el tipo de lente, el tipo de cámara que yo compré es muy de acuerdo al tipo de fotografía que me gusta.
hay cámaras que son grandes. Es posible que las cámaras digitales que muchos conozcan o que muchos han visto son cámaras de esas negras, Canon, Nikon, que son un poco más grandes, un poco más pesadas, más robustas. Pero digamos que este tipo de cámaras se ajusta mucho con lo que es la fotografía de calle. Es muy antigua, o sea, parece una apariencia muy antigua, es ligera, es pequeña, fácil de mover. Entonces digamos que va mucho con el tipo de foto que a mí me gusta hacer. Estos tipos de lentes que yo tengo en general también van con ese tipo de idea de fotografía callejera. El 25, este 25 que yo tengo es un lente muy para la fotografía callejera. Normalmente 35, 25, todo ese tipo de lentes va para ese estilo de fotografía. Aquí surge la segunda pregunta. Entonces al principio les dije, para ustedes, ¿qué es la fotografía? ¿Listo? Viene la segunda pregunta. ¿Qué nos interesa a nosotros fotografiar? ¿Sí? ¿Qué queremos fotografiar nosotros? Si queremos hacer fotografía de naturaleza, si queremos hacer fotografía de retrato, ¿qué queremos hacer realmente en el campo de la fotografía? ¿Listo? Entonces quiero que por favor anoten esa pregunta ahí. Nosotros en nuestro grupo, pues tenemos un grupo de WhatsApp y pues allí aclaramos todas las dudas, todas las preguntas. Así que quiero que las personas nuevas, por favor, dejen sus datos aquí abajito del Facebook en comentarios para que yo pueda agregarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos, les recuerdo las dos preguntas: ¿qué es arte? Y ¿qué tipo de fotografía nos gusta hacer? ¿Listo? Entonces vamos con el primer video, como les dije, acerca de tipos de lentes y tipos de ángulos. Es muy importante el tipo pues los ángulos ahorita, porque se relaciona directamente con el reto que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a aclarar un poco de tipos de lentes y tipos de ángulos. Ya volvemos. Ángulos fotográficos. Los ángulos fotográficos es una de las técnicas más habituales en fotografía y se usa para dar más importancia a un sujeto o a un paisaje y resaltar las características de este. Los ángulos fotográficos no solamente sirven para fotografiar personas o animales, también se puede utilizar para fotografías de paisaje, así como cosas. Existen diversos tipos de ángulos a la hora de tomar fotos. El primero y el más habitual es el ángulo frontal o normal. Este ángulo es aquel en el que la cámara se encuentra paralela al suelo. Es en el que hacemos la mayoría de fotos cuando estamos de pie. Nos da la sensación de estabilidad y se ha de hacer siempre a la altura de los ojos. Un error muy habitual en este tipo de fotografías es tomar la fotografía a nuestra propia altura de los ojos y no a la del modelo. Es decir, a veces vamos a encontrar personas que son más altas o más bajas que nosotros y siempre debemos seguir su propia altura de los ojos. Ángulo picado. Aquí la foto se toma a una altura superior a la de los elementos de la escena. Ese punto de vista tiende a disminuir el peso visual de los sujetos u objetos fotografiados. Si lo utilizamos en paisajes, podremos conseguir reducir la presencia del fondo. Además, será de gran ayuda para fotografía urbana o callejera, en el caso que queramos fotografiar coches o peatones en movimiento. Normalmente se usa en personas, principalmente para fotografía de niños o fotografía documental, con la intención de mostrar vulnerabilidad en el sujeto fotografiado. Ángulo contrapicado. En este caso ocurre todo lo contrario al picado. Nos encontramos a una altura inferior al de los elementos de la escena. Con el contrapicado conseguiremos que los objetos o personas bajas cobren altura. Con estos ángulos conseguimos invertir el sentido de las proporciones con unos resultados muy sugerentes. En el caso del retrato de personas conseguiremos la apariencia de un personaje fuerte o superior. Es muy usado en la fotografía de juguetes para hacerlos más grandes de lo que en verdad son,
así como en fotografías deportivas, principalmente en deportes extremos. Nadir. En el ángulo nadir, la cámara se coloca completamente bajo el sujeto de manera perpendicular al suelo. Aquí conseguimos un efecto aún más exagerado que con el ángulo picado. Conseguimos una perspectiva central, ya que las líneas tienden hacia el centro de la escena. Al querer transmitir una sensación de grandeza, es un tipo de fotografía habitual en ciudad, principalmente en edificios, así como algunas veces en fotografía comercial para mostrar botellas u objetos parecidos. Ángulo cenital. El ángulo cenital es completamente el opuesto al nadir. Colocamos la cámara desde arriba, totalmente perpendicular al sujeto. El ángulo cenital es muy usado en producciones cinematográficas o tomas desde helicópteros para grabar extensiones muy amplias, o también los mapas por satélite. También es habitualmente usado en fotografía gastronómica para mostrar los platos completamente desde el ángulo superior. Lentes, o también llamados objetivos, son dispositivos que contienen el conjunto de lentes convergentes y divergentes, y además de, en algunos casos, el sistema de enfoque y obturación, que forman parte de la óptica de una cámara, tanto fotográfica como de video. Su función es redireccionar los haces de luz para crear una imagen óptica en un soporte fotosensible, que puede ser un rollo fotográfico en el caso de una cámara análoga o un sensor en el caso de la cámara digital. Mediante el uso del lente fotográfico podemos comprender uno de los tres pasos de la fotografía, que es el uso del diafragma. El lente está inspirado en el ojo, y la mejor forma de comprenderlo es el ojo del gato. Cuando hay demasiada luz, la pupila del gato se ve como una línea. Sin embargo, a medida que oscurece, se convierte en un círculo y se expande. Existen diferentes tipos de lentes de acuerdo a su tamaño, peso y características. Una de las primeras diferencias podría ser entre un lente análogo y un lente digital. Los lentes análogos son los que se usaban en las cámaras de rollo o las cámaras antiguas, si se puede decir. Estos lentes aún hoy son muy funcionales y se pueden utilizar en fotografía digital. Las diferencias pueden ser en su montura. Si se desea utilizar un lente análogo en una cámara digital, es necesario conseguir algún tipo de conversor para poder utilizarlo en nuestras cámaras digitales. Otra diferencia es el precio. Si conseguimos un lente análogo con las mismas características que un lente digital, posiblemente lo consigamos a la cuarta parte o menos del precio del lente digital. Otra diferencia puede ser su enfoque. Los lentes digitales tienen componentes digitales, entonces ellos se mantienen en comunicación con la cámara. En este caso tienen autoenfoque. Los lentes análogos no tienen autoenfoque, lo que significa que nosotros debemos mover los anillos del lente para que enfoquen lo que nosotros deseamos. También varía por su peso. El peso de un lente análogo es mucho mayor que el de un lente digital en la mayoría de los casos. Esto también por los materiales de construcción, lo que significa que un lente análogo es mucho más durable, puede durar bastante más que un lente digital. Otra diferencia que podemos encontrar en los lentes son los lentes zoom y los lentes fijos. Los lentes zoom son los que normalmente encontramos en las cámaras, así como en nuestros celulares. Son
lentes que tienen más de una numeración, ejemplo 18-55, 15-45. Estos lentes nos permiten abarcar varias distancias de enfoque. Los otros lentes son los lentes fijos. Los lentes fijos traen una sola numeración, ejemplo 50 milímetros, 18 milímetros, 35 milímetros. Estos lentes no nos permiten abarcar varias distancias, ya que solo tienen una distancia fija. Existen diferencias entre estos dos lentes. La primera puede ser el peso. Un lente zoom, al tener más lentes de composición, pesa bastante más que un lente fijo. Su precio también es mucho más elevado que los lentes fijos. En cuanto a la calidad y nitidez, el lente fijo es bastante mejor. Se debe tener en cuenta que para las ópticas fijas solo se necesita rendir en la distancia focal para la que se está diseñada, mientras que la longitud focal variable de los lentes zoom debe cubrir múltiples distancias. Por lo tanto, en cuanto a enfoque y rapidez y nitidez, el lente fijo da muchos mejores resultados. También el lente zoom es más propenso a la distorsión y a la aberración cromática. En cuanto a la luminosidad, el lente zoom siempre va a tener un diafragma más cerrado, ya que al tener variables de distancias, no siempre se va a poder realizar el diafragma más abierto en nuestro lente. Contrario al lente fijo, que siempre encontraremos diafragmas como 1.4, 1.8 e incluso menores. Algo en lo que el lente zoom sí tiene ventaja es en cuanto a versatilidad. Al manejar varias distancias, nos permite hacer diferentes tipos de fotografía y sin necesidad de movernos demasiado. El lente fijo es un tipo de lente muy específico que se utiliza en ciertos tipos de fotografía. Muy bien, ¿qué tal les pareció este video? Espero que les haya ayudado un poco más en cuanto a los tipos de lentes y los ángulos. Y antes de comenzar con el reto de hoy, quería mostrarles que aparte de este video que acabamos de ver y el del reto de hoy, vamos a agregar una nueva sesión, por así decirlo. Y es que voy a sugerir un fotógrafo y les voy a hablar un breve comentario sobre ese fotógrafo. El fotógrafo del día de hoy es Henry Cartier, que básicamente es uno de los dos fotógrafos más famosos que hay. Entonces, cuando vayamos a ver el video del reto, antes de ese video vamos a ver un pequeño minuto en el que voy a hablar un poco acerca de Henry Cartier, que como les digo es uno de los gigantes de la fotografía. ¿Listo? Bien, el reto del día de hoy va a ser muy sencillo. Como ya vimos el tipo de ángulos que existen, vamos a elegir un tema libre de acuerdo a lo que dijimos sobre qué nos interesa fotografiar. En este caso voy a elegir, digamos que el tema que yo voy a elegir es mi casa tiene bastantes cosas antiguas o particularidades. Entonces digamos que el tema que me interesó para este primer reto es fotografiar objetos antiguos o particulares que yo vea en mi casa. ¿Listo? Entonces entre esos pues tengo algunos elementos que podemos apreciar aquí, como este muñequito, como este candelabro que es bastante antiguo, o como este barco que está por acá. ¿Listo? Entonces basados en los elementos, en los ángulos que aprendimos, frontal, picado, contrapicado, cenital, nadir, vamos a hacer de cada ángulo dos fotografías. ¿Listo? Dos de frontal, dos de nadir, dos de todos. ¿Listo? Ese va a ser nuestro reto del día de hoy. Pero como les digo, en mi caso, pues porque elegí estas cosas particulares que hay en la casa. Y si de pronto a alguno de ustedes les gusta ese retrato, pues vamos a hacer retratos con esos ángulos
Naturaleza tal vez puede ser más difícil, pero podemos seleccionar algún objeto de la naturaleza para tomar esos ángulos. Listo, no tiene que ser un objeto, pueden ser varios objetos. Antes de hacer el reto, chévere que me escriban por el WhatsApp cuál es el tema que van a elegir, listo, para yo tener una idea más o menos y pues poder guiarlos mucho mejor, ¿vale? Entonces, como les digo, vamos con Henri Cartier, un minuto para hablar de este gran fotógrafo y las tomas de cómo realizar ello y este reto número 1. Por ahora no es más y nos veríamos la siguiente sesión. Y recuerden, las personas nuevas, por favor escribir abajo y comentarios y cómo les pareció la clase, si no tienen, por ejemplo, si no están en el grupo de WhatsApp, por favor escribir para que los ingrese al grupo de WhatsApp. Y pues nada, nos veríamos la siguiente semana. Chao a todos. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de fotos. Entonces yo escogí algunos elementos y lo que vamos a hacer es, basados en los ángulos, pues vamos a hacer pues una serie de fotos en las que voy a tomar por lo menos de cada ángulo y voy a elegir 2 fotos. Recuerden que es una cenital, una picada, otra contrapicada, una frontal y nadir, perdón, 2 de cada una, no una de cada una, sino 2 de cada una, ¿listo? Entonces voy a hacer una prueba con cada uno de los elementos que elegí, que es el tema que pues como había comentado, el tema que elegí es objetos particulares de la casa, ¿listo? Entonces de cada objeto voy a hacer esas tomas y las mejores tomas de cada uno son las que miraremos de resultado. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que cada uno del tema que hayan escogido, sea naturaleza, sea retratos, sea objetos, o el que ustedes deseen, y 2 tomas de cada ángulo, ¿vale? No importa que sea en blanco y negro, no importa que sea color. Y la subimos al grupo de WhatsApp. Entonces, nada, pues voy a comenzar con mis figuras. Voy a utilizar en primer momento la cámara y después utilizaré el celular, pero también utilizaré la cámara para algunas tomas. Recuerden, las tomas que vamos a utilizar puede ser cerca, puede ser lejos, pueden recortar, aunque la idea sería que las fotos quedaran en original. Las personas que tienen cámara fotográfica, pues sería mucho mejor que lo utilizaran porque les va a generar mucho mejor desenfoque. También deben mirar si van a ser de manera vertical o de manera horizontal, de acuerdo a lo que estemos tomando, ¿no? Una de las ventajas de la cámara fotográfica es que de pronto me permite visualizar mucho más fácil los objetos, ¿no? Por ejemplo, esa toma que hice abajo, esa toma de Nadir, pues no pude ver muy bien lo que tomé con el celular, porque realmente me dejó completamente sin el ángulo de visión. Si tenemos la cámara, pues podemos sacar la pantalla y mirar lo que estamos fotografiando. Este objeto, que es mucho más pequeño, voy a hacer la toma aquí, aunque es posible que deba cambiarlo después a otro lugar. Aquí aparece otra vez mi asistente, como siempre, a otro lugar, ¿listo? Entonces, porque es demasiado grande el espacio y es posible que requiera algún tipo de superficie para tomarle la foto. Nuevamente, toma frontal. Toma picada. Toma contrapicada. La toma nadir la tomaré en otro lado, digamos, como les digo, el espacio no es el adecuado. Listo, muy bien.
Ya hice la toma de los primeros dos objetos. Como les dije, voy a seguir tomando algunos objetos más. Elegiré las mejores imágenes y las subiré a continuación.